está confirmada. Lo que hace apenas unos meses eran solo rumores o maniobras en las sombras, hoy se ha convertido en una realidad confirmada, una que podría reconfigurar por completo el tablero del crimen organizado en México y más allá. Una alianza que muchos creían impensable, la unión entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, o sea el CJNG, comandado por Nemesio Ceguera Cervantes alias El Mencho, y la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa, encabezada por Iván Archibaldo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Algunos medios dicen que supuestamente el nombre de esta alianza es FEU, por sus siglas Fuerzas Especiales Unión. El 17 de mayo de 2025, un video estremecedor comenzó a circular en redes sociales. En él, alrededor de 80 sicarios vestidos con uniforme táctico y armados anunciaban esta alianza frente a las cámaras. Velo tú mismo. Buenas noches, señores. Este comunicado es para hacerles saber a todos los volteados que se marranearon qué pensaban. Que esto se había terminado, se equivocaron. Esto apenas va empezando. Los rumores son ciertos. La alianza del Cártel Jalisco Nueva Generación y la Chapiza está confirmada. La limpia ha comenzado. Pura gente del señor Mencho y del señor Iván. ¡Pura gente del señor Mencho y del señor Iván! Al frente de la escena, dos hombres arrodillados, atados y con los ojos vendados componían un telón escalofriante para el mensaje que estaba por anunciarse. Y el pura gente del señor Mencho y del señor Iván, seguido de una ráfaga de disparos al aire, selló el anuncio. En un inicio, claro, muchos pusieron en duda la autenticidad del video que mostraba una supuesta colaboración entre el CJNG y los Chapitos, pero pronto comenzaron a surgir voces con peso. Uno de ellos fue el periodista Stefano Rittondale de All Sources News, un referente muy confiable en el seguimiento del crimen organizado en México. Según Rittondale, fuentes internas del CJNG, miembros activos, le confirmaron la veracidad del pacto con los Chapitos. No se trataba de propaganda ni de un montaje. El acuerdo era real. Además, basado en una investigación de varios meses, Stefano Rittondale también advirtió sobre un incremento significativo de presencia del CJNG en Sonora, operando codo a codo con operadores de los Chapitos. Mientras tanto, estos últimos libran una guerra en múltiples frentes. Al norte enfrentan al Chapo Isidro, aliado de la Malliza, y al sur se baten contra las fuerzas del Mallito Flaco, particularmente en Culiacán y municipios aledaños. Lo más alarmante, según Rittondale, es que en el corto plazo podría darse una entrada directa y contundente del CJNG en Sinaloa y partes de Durango, algo que hasta hace poco parecía impensable. Por su parte, el programa Pie de Nota del periodista Luis Chaparro reveló que el Mencho se habría comprometido a enviar cientos de sicarios del grupo Fuerzas Especiales Mencho, FEM, también hombres de uno de sus altos mandos, Gonzalo Mendoza Gaitán alias El Sapo, y más sicarios del 35, que sería también uno de los guardias de seguridad del Mencho. Como referencia, el FEM es considerado uno de los brazos de sicarios más grandes, letales y mejor equipados del CJNG. Stefano Rittondale también plantea un interrogante clave. ¿Qué ocurrirá con Mario González Martínez? Aunque es poco conocido públicamente, Mario González era una figura de enorme peso dentro de los Chapitos, pues ha sostenido una guerra directa contra el CJNG en Villa Hidalgo y Teocaltiche, Jalisco, un punto caliente históricamente disputado. El mismo CJNG lo amenazó en múltiples ocasiones. ¡Vamos por ti, pinche Mario González de p***! Ahora, ante este nuevo panorama, las opciones sobre la mesa son inciertas. ¿Aceptaría Mario González una tregua con el CJNG y se alineará con la nueva alianza? ¿Romperá con los Chapitos y se unirá al Mallito Flaco? ¿El CJNG dejará a Mario González en paz como parte de la alianza? ¿O fundará su propio cártel abriendo un nuevo frente contra todos? CJNG, Chapitos y Mayos. Sea cual sea la respuesta a esas preguntas, lo que está claro es que el mapa criminal en México se encuentra en plena transformación y la balanza del poder podría inclinarse de manera irreversible. Pero para comprender mejor la magnitud de esta nueva narcoalianza, es necesario desmenuzar el complejo rompecabezas del crimen organizado en México. Lo que estamos presenciando no es un simple acuerdo entre facciones, es la consecuencia directa de una guerra interna brutal y de una reconfiguración silenciosa pero violenta que lleva meses gestándose en las entrañas del narco mexicano, sobre todo en la zona del Triángulo Dorado.
Verás, el cártel de Sinaloa, durante décadas uno de los imperios criminales más poderosos y extendidos del planeta, se encuentra sumido en una guerra civil desde septiembre de 2024. Los Mayos contra los Chapitos, un conflicto que estalló tras una traición sin precedentes que sacudió los cimientos de la organización. De acuerdo con múltiples reportes, la facción de los Chapitos, liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, habría orquestado el secuestro de Ismael El Mayo Zambada, uno de los capos más legendarios, discretos y hasta ese momento intocables. Se afirma que Joaquín Guzmán López, medio hermano de Iván Archibaldo, participó directamente en la entrega del Mayo a agentes federales estadounidenses en julio de 2024, y la traición desató el infierno. Desde entonces, los Chapitos, atrincherados en su bastión de Culiacán, han entrado en una guerra abierta contra la facción leal al Mayo, hoy encabezada por su hijo, Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco, quien controla las zonas rurales al sur de la capital sinaloense. Los números ya son escalofriantes: más de 1,300 asesinatos confirmados, 1,250 secuestros o levantones con cientos de víctimas aún desaparecidas, más de 1,000 arrestos y el robo de más de 3,100 vehículos, muchos usados como herramienta de guerra o transporte de sicarios. Y eso también sin contar las escenas cotidianas de horror en Culiacán: balaceras constantes en zonas urbanas de la ciudad de Culiacán, cadáveres de sicarios rivales arrojados en la vía pública, el asesinato de varios influencers sinaloenses supuestamente ligados a la facción rival, ataques armados contra domicilios enemigos a los que rafaguean hasta dejar como queso suizo, o también a centros de rehabilitación. También debemos mencionar los múltiples narcobloqueos constantes en muchas zonas a las afueras de Culiacán, Sinaloa, y en otros municipios aledaños. Una auténtica carnicería que sigue desangrando la región. Culiacán arde, y con sus casi 920,000 habitantes, es hoy una de las zonas más calientes y peligrosas de México. En medio de una guerra interna que sacude los cimientos del cártel de Sinaloa, la figura de Iván Archibaldo Guzmán, líder de los Chapitos, comienza a desdibujarse. A pesar de su reputación como un jefe implacable, los informes de inteligencia señalan que su facción ha perdido terreno clave, conocido en México como plaza, y enfrenta serias dificultades económicas para sostener la compra de armamento y la contratación de sicarios suficientes para enfrentar a los Mayos. La ofensiva, encabezada por el Mayito Flaco y respaldada por otras células sinaloenses como los rusos y la organización de los Beltrán Leiva de Fausto Isidro Mesa, alias El Chapo Isidro, ha logrado avances importantes en territorios antes considerados impenetrables para los Chapitos. Lugares como Culiacán, la joya de la corona, Mazatlán, El Dorado y Cozalá están viendo una reconfiguración del poder. Este retroceso ha colocado a Iván Archibaldo Guzmán en una situación de extrema vulnerabilidad. Ya no solo corre el riesgo de ser eliminado por sus rivales, sino que la pérdida de control territorial y de estructuras de protección lo han dejado más expuesto ante las autoridades mexicanas y estadounidenses. Se especula incluso que en febrero de 2025, Iván Archibaldo Guzmán logró escapar por poco de una operación militar en Culiacán, Sinaloa, en la que participaron drones estadounidenses. La huida, según fuentes no confirmadas, habría sido por un túnel, repitiendo así la misma estrategia que hiciera famoso a su padre. No hay pruebas contundentes, pero diversas fuentes apuntan a que Iván ya ha sido rozado por la ley en múltiples operativos donde participaron ejército, marina, guardia nacional, policía estatal e incluso agencias extranjeras como la DEA. Frente al inminente colapso de su estructura, Iván Archibaldo habría hecho lo impensable: tender la mano a su antiguo enemigo, Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación y actual figura dominante del narcotráfico en México. Una decisión que implica tragarse un odio profundo, considerando que en 2016 el propio Mencho ordenó su secuestro en un restaurante de Puerto Vallarta. Así es, y déjame darte contexto. El 15 de agosto de 2016, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fue secuestrado junto con su hermano Jesús Alfredo Guzmán Salazar y otras personas. El hecho ocurrió en el restaurante La Leche, ubicado en una concurrida zona de Puerto Vallarta, Jalisco, México, mientras celebraban el cumpleaños de Iván Archibaldo. Un grupo armado irrumpió en el establecimiento alrededor de la 1 de la madrugada, separó a los hombres de las mujeres presentes y se llevó a 6 personas, entre ellas a los hermanos Guzmán Salazar, conocidos como los Chapitos. El secuestro fue atribuido al cártel Jalisco Nueva Generación. 5 días después del secuestro, el 22 de agosto de 2016, Iván Archibaldo y los demás secuestrados fueron liberados. Las versiones sobre las negociaciones para su liberación varían bastante. Algunas fuentes señalan la intervención de Ismael El Mayo Zambada, quien habría llegado a un acuerdo con el Mencho. Otras versiones indican que Joaquín El Chapo Guzmán, su padre, quien se encontraba encarcelado en México en ese momento, habría negociado directamente.
Sea como sea, en una entrevista en 2018, Iván Archibaldo Guzmán se negó a revelar quiénes fueron los autores de su secuestro, afirmando que la lección que aprendió fue no confiar en nadie y que afortunadamente le perdonaron la vida. Imágenes de cámaras de seguridad del restaurante captaron el momento del secuestro, donde se observa cómo someten a los comensales. Por eso queda claro que la necesidad es más fuerte que el rencor. Los chapitos necesitan con desesperación refuerzos, armamento y sicarios para contener el avance imparable de los mayos. En este nuevo y volátil ajedrez criminal, la alianza con el CJNG podría ser su única tabla de salvación o el inicio de su ruina definitiva. La alianza entre los chapitos y el CJNG no ha pasado desapercibida para las agencias de inteligencia de Estados Unidos, incluida la DEA. En su Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas 2025, la DEA ya advertía sobre la posibilidad de un pacto entre ambas organizaciones. El informe lo decía con mucha claridad. Una alianza estratégica entre el CJNG y los chapitos tiene el potencial de expandir sus territorios, recursos, poder de fuego y acceso a funcionarios corruptos, lo que podría provocar una alteración significativa del equilibrio de poder existente en México. Y parece que esa advertencia de la DEA se ha convertido en realidad. El CJNG, bajo el liderazgo de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, ya ha consolidado su presencia en plazas clave como Tijuana. Un acuerdo con los chapitos le abriría paso hacia una franja estratégica a lo largo de la frontera norte, incluyendo Sonora, facilitando no solo el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, sino también de armas, personas y dinero. El impacto sería muy profundo: mayores ingresos, más poder y una red criminal con capacidades transfronterizas reforzadas. Desde que estalló la guerra interna en el cártel de Sinaloa a mediados de 2024, ya circulaban rumores sobre esta peligrosa colaboración. En redes sociales comenzaron a aparecer imágenes simbólicas: un gallo en alusión al señor de los gallos, o sea el Mencho, junto a una pizza, símbolo de la chapiza, un mensaje en clave que para los conocedores hablaba de una alianza en ciernes. Ahora, el reciente video propagandístico que te puse anteriormente parece confirmar que estos rumores eran más que simples especulaciones. Se trata de una declaración de poder y al mismo tiempo de una provocación directa al Estado mexicano y a sus contrapartes norteamericanas. El tablero se ha reconfigurado. Como ya mencionamos, Iván Archibaldo Guzmán Salazar parece ser el principal artífice de esta peligrosa alianza con el CJNG, y sus motivaciones son tan claras como urgentes: supervivencia. La guerra contra el Mayito Flaco y sus aliados ha sido un desastre estratégico. La pérdida de territorios clave, la captura o muerte de jefes de los chapitos de alto nivel, la deserción de miembros que han cambiado de bando y el acoso constante de las fuerzas de seguridad, tanto mexicanas como estadounidenses, han dejado a Iván Archibaldo literalmente contra las cuerdas. Debemos recordar que Iván Archibaldo Guzmán Salazar es medio hermano de Ovidio y de Joaquín Guzmán López. No son hermanos directos. Tanto Ovidio Guzmán, el ratón, como Joaquín Guzmán López están actualmente bajo custodia federal. Ovidio Guzmán fue capturado en enero de 2023 durante el operativo Mungus Azteca y extraditado a Estados Unidos meses después. Joaquín Guzmán López, por su parte, se entregó a las autoridades estadounidenses en 2024 junto al Mayo Zambada, a quien supuestamente secuestró. Tanto Ovidio Guzmán como Joaquín Guzmán López están siendo representados por el mismo abogado mediático y polémico, Jeffrey Lichtman, conocido por defender a su padre, el Chapo, y a personajes como John Gotti Jr. o el rapero Fat Joe. Recientemente, documentos judiciales filtrados revelaron que Ovidio Guzmán, el ratón, estaría por cambiar su declaración a culpable, lo que podría implicar un acuerdo de cooperación con la Fiscalía estadounidense. Aunque los términos no se han hecho públicos, el potencial de que proporcione información altamente sensible es altísimo. Por si fuera poco, en las últimas semanas, 17 familiares directos de los Guzmán López, incluyendo a Griselda López, madre de Ovidio y Joaquín Guzmán, cruzaron la frontera hacia San Diego, California, escoltados por agentes federales estadounidenses del FBI. El hermetismo en torno a este movimiento ha disparado las alarmas. Todo apunta a que los Guzmán López están entregando testimonio jugoso a cambio de protección para sus seres queridos. No necesariamente podemos decir que de Iván Archibaldo, aunque eso es lo interesante de este caso. ¿Cómo actuarán? ¿Qué dirán? Pero, si esta colaboración se confirma, el daño no se limitaría al narcotráfico. Podría derrumbar la red de protección política que aún rodea a los Chapitos, los Mayos y otros cárteles, particularmente en Sinaloa. Según investigaciones de medios como ProPublica, agencias estadounidenses habrían compilado una lista negra de políticos mexicanos vinculados al crimen organizado. Incluso se señala que la gobernadora en funciones de Baja California, Marina del Pilar Ávila, le habría sido retirada la visa estadounidense por presuntas conexiones con el narco, lavado de dinero y evasión
evasión fiscal. Si los hermanos Guzmán López comienzan a hablar, la estructura que sostiene a Iván Archibaldo podría venirse abajo como un castillo de naipes. En ese escenario, su única tabla de salvación real no sería ni la política ni el silencio, sino un desesperado pacto con el Mencho y su ejército de sicarios. Y si uno conecta todos los puntos, tiene sentido, mucho sentido. Para Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho, esta alianza representa una oportunidad histórica. El CJNG, una organización conocida por su ferocidad y velocidad de expansión, ha intentado durante años penetrar el núcleo duro del cártel de Sinaloa. Hoy, esa vieja ambición parece más cercana que nunca. Un investigador federal mexicano lo resumió de esta manera: no sé si Iván Archibaldo sobrevivirá o si lo arrestarán pronto, pero de cualquier manera, el Mencho será el que gane y esté adquiriendo más poder. El CJNG ya domina buena parte de plazas estratégicas como la de Tijuana, pero esta alianza con los Chapitos le abriría el paso hacia un corredor fronterizo aún más amplio, abarcando zonas clave de Sonora, y si las condiciones lo permiten, podría incluso aspirar a lo impensable, convertirse en el nuevo rey de Sinaloa. Sin embargo, esa corona no se entrega tan fácilmente. A pesar del pacto entre los Chapitos y el CJNG, Sinaloa no es territorio fácil para un foráneo. Es una tierra donde los grupos criminales tienen un fuerte arraigo localista, donde los clanes tradicionales como los Guzmán, los Zambada, los Cabrera Sarabia, los Damaso López y la familia de Caro Quintero aún ejercen una influencia profunda. La sociedad criminal sinaloense tiende a rechazar a los externos con fuerza y el origen michoacano del Mencho podría jugarle en contra. Así que intentar tomar Sinaloa sin Iván Archibaldo, o al menos sin una facción local muy sólida que le sirva de fachada, sería como invadir un castillo sin llaves ni aliados dentro. Pero el Mencho es un estratega frío y despiadado, y es posible que vea en esta alianza una jugada a largo plazo: debilitar a todas las facciones del cártel de Sinaloa, incluyendo a los Chapitos, para luego, cuando estén desgastados y divididos, imponer su dominio total. La guerra en Sinaloa no está por terminar, está evolucionando hacia una nueva etapa, una aún más sangrienta, fragmentada y caótica. Esto con el CJNG moviendo fichas con creciente protagonismo. Y mientras los capos se disputan el tablero en este sangriento ajedrez, son los ciudadanos comunes quienes pagan el precio más alto: más ejecuciones, más secuestros, más desplazamientos y comunidades enteras atrapadas en el fuego cruzado. La pregunta no es solo quién ganará, sino cuánto más se perderá en el camino. Son ciertos. La alianza del Cártel Jalisco Nueva Generación